Y bueno, y ahora vamos a continuar con el ciclo de salud cardiovascular. Como ya saben, no solo hablamos del corazón, sino de todo el sistema vascular. Y hoy vamos a hablar de los accidentes cardiovasculares, ACV, vinculados a la enfermedad de las arterias carótidas. Por eso, estamos en comunicación con el doctor Alejandro Esperón, que es profesor de cirugía vascular e intervencionista vascular periférico en el Instituto de Diagnóstico y Terapéutica Endovascular IDIT de Casa de Galicia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Muy bien, por suerte. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, empecemos por entender, a ver lo básico, para que la gente entienda cuáles son las arterias carótidas y por qué son importantes. Bueno, las arterias carótidas son dos arterias que nacen directamente de la arteria principal de la aorta, que es la arteria que sale del corazón y lleva la sangre hacia todo el organismo, y se dirigen hacia el cerebro. Además de estas dos arterias, que hay una derecha y otra izquierda, existen dos pequeñas arterias, que no por pequeñas son poco importantes, que se llaman arterias vertebrales, y en conjunto estas cuatro arterias, o sea, las arterias carótidas derecha e izquierda, la vertebral derecha y la izquierda, se reparten la irrigación del cerebro, del sistema nervioso central. Básicamente eso es lo que entendemos por sistema carotídeo vertebral. ¿Y cuál es la enfermedad de las carótidas, por ejemplo, de las arterias carótidas? ¿En qué consiste? Bueno, las arterias carótidas tienen la misma enfermedad que puede tener cualquier otra arteria del cerebro, ¿verdad? O sea, entre otras, la más importante y frecuente es la aterosclerosis. Entonces, lo mismo que le pasa a las arterias coronarias o a las arterias de las piernas, de los miembros inferiores, la aorta, etcétera, el depósito de placas de ateroma, que se llaman, que son placas que van engrosando la pared, puede afectar las arterias carótidas. Y fundamentalmente hay un lugar donde más asienta, que es, o con más frecuencia, que es en la bifurcación de las arterias carótidas a nivel del cuello, pues las arterias carótidas a nivel del cuello se dividen en una rama principal que va hacia el interior del cráneo, y otra rama que es la externa, justamente porque va a irrigar toda la cara y todo el macizo facial. Ahí, en ese lugar donde se dividen, y en el origen de la arteria que va hacia el cerebro, la carótida interna, ahí hay una tendencia a acumular ateroma, y eso produce un cuadro que va o puede producir enfermedades en nivel. ¿Y es una patología frecuente? Es una patología frecuente. Si de hecho uno estudiara a todas las personas, y eso, como toda la aterosclerosis, es producto de muchas causas, ¿verdad? La aterosclerosis es un proceso natural del envejecimiento. A medida que envejecemos aparece ese depósito calcáreo en la pared arterial, pero por razones genéticas hay personas que tienen más tendencia a desarrollarla, por eso desarrollan enfermedad. Si a esa tendencia genética le agregamos factores como el tabaquismo, mal manejo de la hipertensión o la diabetes, el colesterol, o sea, la dislipemia, eso acelera esa tendencia natural y puede llevar a desarrollar la enfermedad con síntomas, porque algo es producto del envejecimiento y puede ser a lo largo de la vida de la persona presentarse, pero no generar enfermedad. En otras circunstancias genera síntomas. Ahora hablamos de los síntomas, doctor, pero ¿por qué ahora nos da la sensación de que escuchamos mucho más seguido hablar de que alguien tuvo un ACV cuando quizás hace algunos años no era tan frecuente, o al menos nombrarlo de esa manera? Y bueno, mire, yo le voy a dar dos razones claras. Una, porque el desarrollo de la medicina y sobre todo al aparecer técnicas de tratamiento que antes no existían, hacen que uno divulgue, si se quiere, ciertas enfermedades o le ponga acento a determinadas enfermedades que antes existían, porque la hemiplegia... Claro, el caso típico, ¿no? Existía, pero era casi como una anécdota. Decía, mi abuelo, mi persona X, un familiar, un amigo tuvo una hemiplegia y se aceptaba pasivamente. Hoy
obviamente la ciencia ha aportado. Eso es un aspecto. También, no podemos negarlo, hay también novelerías médicas, ¿no? O sea, se ponen de moda porque aparecen determinados tratamientos que son impulsados. Claro. Y bueno, y nos ponemos en el candelero, ¿verdad? Pero la realidad, para ser objetivos, es una enfermedad que siempre existió y que al aparecer técnicas de tratamiento efectivas, modernas, se hacen un poquito más conocidas. Está bien. Y divulgadas. Bien. Bueno, volvamos a los síntomas entonces. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes y de qué manera se diagnostican, por ejemplo? Ahí va. Estamos siempre refiriéndonos a lo más frecuente que le puede pasar al sistema carotídeo, que es la aterosclerosis, porque puede ser pasible de otras enfermedades. Ajá. Que no vienen al caso de divulgarlas acá, ¿no? La bifurcación carotídea, que es donde asienta con más frecuencia esta enfermedad, puede pasar desapercibida toda la vida o generar los síntomas semejantes a los que se producen en una hemiplegia, o sea, lo que se le llama ACV, que es accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es un término muy genérico que engloba distintas formas de presentarse la enfermedad a nivel vascular encefálico, y que tiene dos grandes vertientes, ¿verdad? Lo que es la hemorragia, por un lado, la hemorragia cerebral, que puede ser producto de un aneurisma, de una malformación, o lo que llama el accidente isquémico, que es, a diferencia de la hemorragia, es justamente lo contrario, es la falta de llegada de sangre al cerebro. Justamente la arteria carótida puede generar un accidente vascular isquémico, o sea, por obstrucción de arteria. Y eso, si bien es difícil estimar, pero se calcula que aproximadamente o cercano a un 20% de los accidentes cerebrovasculares de causa isquémica, o sea, por corte del flujo de la circulación en algún lugar del cerebro, son producto de la enfermedad de las carótidas, de la bifurcación. Y lo que es interesante es que en general eso se produce por desprendimiento de fragmentos de la placa esa de ateroma que está en la bifurcación, que navegan por el interior del sistema carotídeo y se van a impactar en algún lugar del cerebro. Por eso las consecuencias pueden ser muy diferentes. Desde alguien que no se da cuenta de nada y un día se le hace una tomografía y aparece una zona infartada al cerebro, que por suerte es una zona de poca manifestación clínica, u otros que tienen un accidente cerebrovascular devastador, incluso grave y mortal, ¿verdad? Claro, y el diagnóstico también es muy, muy difícil por esto mismo que usted dice. Claro, el diagnóstico no es difícil en dos circunstancias. O sea, es extremadamente sencillo saber si tenemos enfermedad en las carótidas. Claro, está bien. Porque basta con una ecografía vascular, un ecodoppler, para saber si las carótidas tienen... O sea, vamos a entendernos. Solamente en un fragmento de la carótida que puede ser explorado por el ecodoppler, pero que es justamente el que produce la mayoría de los eventos neurológicos derivados de la enfermedad carotídea. Entonces, ¿no? Con ese examen es una forma de prevenirlo también. Bueno, y ahí viene todo un tema, ¿verdad? Porque cuando la carótida da síntomas, puede ser que avise cuando se produce lo que llamamos el AIT, accidente isquémico transitorio. ¿Por qué? Porque es un amago de hemiplegia. Básicamente el enfermo siente síntomas semejantes en la hemiplegia, una parálisis de un brazo, una parálisis relativa, una sensación de que lo que llamamos parestesias, que es la manifestación sensitiva, no motora, o sea, en vez de tener una parálisis, tiene una pérdida de la sensibilidad, o cuando el coágulo ese que se desprende va hacia el sector ocular, le da una ceguera transitoria de un ojo, y eso es un aviso, ¿verdad? Y eso puede ser reversible, incluso ni siquiera llegar a tener una manifestación tomográfica o en la resonancia nuclear, que es un poco más sensible para ver estas lesiones. Entonces, cuando hay ese amago, uno hace un análisis dentro de los cuales se incluye el ecodoppler,
y puede actuar en esa situación y evitar un mal mayor. Otras veces, cuando ya se produce la enfermedad en su máxima expresión, bueno, ya queda un poco fuera de la posibilidad de tratamiento preventivo. Ahora, también el estudio profiláctico, que está indicado en algunas circunstancias, y me gustaría aclararlas después cuándo, puede hacer actuar a un cirujano previo a que se produzca la sintomatología, ¿verdad? Y eso sí es netamente preventivo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cuáles son los tratamientos que están disponibles aquí? Y el tratamiento clásico porque ahí yo lo que decía, la prevención, o sea, sí. Una vez que nosotros sabemos que hay enfermedad en la carótida, sí, y el enfermo tuvo síntomas, bueno, eso es muy fácil, ¿verdad? Si los síntomas fueron reversibles, uno trata la enfermedad con cirugía, la elimina por medio de una intervención quirúrgica. También se puede realizar, aunque hay que ser mucho más cauteloso porque todavía la cirugía sigue siendo el estándar de tratamiento, se puede hacer también a través de una angioplastia, o sea, lo mismo que se hace la angioplastia en la arteria coronaria, se puede hacer en esa arteria. El problema que con la diferencia con la cirugía es que la cirugía es más segura en cuanto a prevenir el desprendimiento de pequeños fragmentos que puedan ser causantes de la misma hemiplegia que queremos evitar. En la angioplastia ese problema es más difícil de prevenir y por lo cual por ahora y sobre todo en nuestro medio, en la medida que el enfermo no tenga problemas para ser operado, es preferible operar. El problema es cuando nosotros encontramos que el enfermo tiene una placa de ateroma en el cuello, pero no ha dado síntomas. Eso es lo que llama la estenosis carotidia asintomática. Entonces hay todo un tema de decisión, porque depende de la forma, morfología, del grado de estrechamiento que depende de la arteria, la decisión que el cirujano toma, el cirujano, el neurólogo, o sea, el equipo médico asistencial, depende de la edad del enfermo, de sus enfermedades asociadas, y fundamentalmente de las características de las placas, para tomar una decisión de hacer una cirugía profiláctica o someterla solamente al tratamiento médico. Lo que tiene que quedar claro que se opere o no se opere, este enfermo no zafa del tratamiento médico, que esa es la esencia de poder tratar la causa, que es la aterosclerosis o la ateromatosis. Ese tratamiento médico está basado en lo mismo que en las coronarias o en otra arteria, en la aspirina, que es un antiagregante plaquetario, o el clopidogrel, que es otro antiagregante plaquetario, que el médico le indica según lo que entienda, y el uso de estatinas, como las atorvastatina, rosuvastatina, que buscan, para que la gente entienda, estabilizar la placa. O sea que esa placa, como que, vamos a ser groseros, porque si algún colega me escucha va a decir que estoy diciendo cosas no correctas, como que busca cicatrizar la placa, vamos a decir así. Evitar que se formen fragmentos que se desprenden. Muy bien. El Instituto de Cardiología Intervencionista INSI de Casa Galicia se dedica al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, y el IDITE, que les mencionaba Puglia más temprano, se enfoca en el diagnóstico y la terapéutica endovascular. Para conocer más información, los servicios, llamar por teléfono sobre los distintos procedimientos, lo pueden hacer al 2355-5555 o a través de la web www.insi.uy, y además están en Facebook y pueden hacer todas las consultas. Y acá un teléfono, el 982, doctor, no solo menciona su excelencia como cirujano, sino también la excelencia de su padre como excelente persona también y muy buen profesional. Así que... Bueno, muchísimas gracias al oyente. Doctor, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y poder aportar en estos temas para el bien de la población y de la salud de la gente. Muy amable. Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. El doctor Alejandro Esperón, que es profesor de cirugía vascular e intervencionista vascular periférico en el Instituto de Diagnóstico y Terapéutica Endovascular de Casa de Galicia.